Bien, excelente. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra primera clase del curso de investigación de accidentes de trabajo. Me presento, mi nombre es Carlos Zavala, soy ingeniero industrial y como ya según la presentación de nuestro coordinador, tengo bastante experiencia con lo que son sistemas de gestión y también enfocado a la parte del área de seguridad, ¿de acuerdo? Eh, el objetivo de este curso es enseñarte correctamente la forma de llevar a cabo una investigación de accidentes para que la hagas de la forma apropiada y que no cometas ciertos errores que suelo encontrar cada vez que algún compañero mío en el trabajo o fuera del trabajo de repente realiza alguna investigación en la cual no son muy claros en el tema de las conclusiones o no llegan realmente a la causa raíz del accidente, lo cual puede perjudicarte gravemente tanto cuando tienes que presentar algún reporte ante la SUNAFIL como también cumplir el propósito de la investigación, que justamente lo vamos a desarrollar a lo largo de estas clases que vamos a tener. Recuerda que el curso dura 2 semanas, son 6 sesiones. A lo largo de estas sesiones voy a tratar de hacer de forma bastante detallada todo el proceso de la investigación del accidente. Hay ciertas etapas que debemos cumplir, con las cuales se han clasificado, ¿no? No está esto especificado en la norma, pero lo hemos clasificado en ciertas etapas, de manera que se pueda entender, de manera que cada etapa esté bastante explicada y luego cerrar, obviamente, con el desarrollo de algún caso de manera que tú puedas entenderlo a plenitud, ¿de acuerdo? La idea es que tú salgas de aquí pues sabiendo realmente investigar un accidente. Espero, la verdad, que en la práctica nunca lo llegues a tener que usar, pero de todas formas que estés preparado. Así también, no solamente para un accidente, también para un incidente que no tiene mayores consecuencias, también podría ser capaz de poder investigarlo de forma apropiada. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestras dos primeras clases, que van a ser el día de hoy y luego el día jueves, vamos a centrarnos bastante solamente en temas de conceptos. Por ahí veremos parte de la normativa, de lo que nos pide la ley de seguridad respecto a lo que es una investigación de accidentes. Y es a partir de nuestra tercera clase, el día sábado, donde vamos a desarrollar mucho más el proceso de investigación. De todas formas, entender los conceptos y la parte normativa es fundamental para poder llevar a cabo correctamente la investigación también y evitar ciertos errores que se cometen tanto en la parte de registro como en la parte de reporte del accidente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con una pregunta bastante simple que tú debes conocer bien. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad? ¿Para qué hacemos seguridad? ¿Por qué implementamos seguridad en una empresa? Tú probablemente me puedas decir, ingeniero, nosotros hacemos seguridad pues porque la ley me lo pide. Ingeniero, yo hago seguridad porque es importante, mis trabajadores, tengo que asegurarme de que ellos estén seguros. Ingeniero, la seguridad es importante porque queremos evitar los accidentes. Y tienes razón si piensas de esa manera. Bien, el objetivo de la seguridad, su objetivo prioritario, conforme lo podemos encontrar en el artículo 4 de la Ley de Seguridad, cuando nos habla sobre la política nacional de seguridad a nivel país, a nivel de Perú, es prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, que guarden relación con la actividad laboral o con el trabajo, reduciendo al mínimo, es decir, jamás podremos desaparecer por completo el riesgo, pero sí podemos reducirlo al mínimo dentro de lo que sea razonable y factible también por hacer, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. Esa es nuestra finalidad con la seguridad. Nosotros con la seguridad implementamos medidas, acciones, de manera que evitemos los accidentes. Nadie quiere accidentes en su empresa, ¿cierto? No creo que tú quieras que alguien se termine lesionando o que te falte algún trabajador por culpa de una mala práctica, ¿cierto? Entonces, como nosotros queremos proteger a nuestros trabajadores y queremos fomentar una cultura de prevención, una cultura de seguridad dentro de la empresa, entonces para eso nosotros hacemos seguridad. Elaboramos procedimientos, hacemos inspecciones, hacemos capacitaciones, implementamos estándares, implementamos nuevos mecanismos, nuevas tecnologías que permitan al trabajador hacer las cosas de forma más segura. Entonces, todo eso lo hacemos con la finalidad de evitar los accidentes. Tomando siempre en cuenta como precedente o como punto inicial de que el riesgo que conlleva hacer una actividad jamás es cero. Toda actividad, cualquier actividad, ya sea en mayor o menor medida, más frecuente o menos frecuente, siempre va a conllevar algún tipo de riesgo. Así sea chiquitito, así sea mínimo, pero siempre hay un riesgo presente. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. De esta manera, lo que hacemos al implementar seguridad es reducir ese riesgo, que mi nivel de riesgo sea pequeño, de manera que el accidente pues sea poco probable que se materialice. Y si es que se llega a dar el accidente,
asegurarnos de que las consecuencias por dicho accidente sean menores. Quizás que una persona no haya sufrido de repente la amputación de una mano, sino simplemente haya sufrido algún corte superficial, ligero, quizás alguna raspadura, nada más, cosas así, ¿de acuerdo? Siempre buscamos o que no ocurra, o en todo caso, si es que va a ocurrir, que la exposición, que la severidad sea pequeña, sea la menor posible, garantizando, claro, siempre la integridad del trabajador, ¿de acuerdo? Para eso entonces hacemos nosotros seguridad. ¿Por qué ocurrirán los accidentes? Esta es una pregunta que siempre nos hacemos. Oye, yo implementé seguridad, ¿no? Yo hice mis capacitaciones, yo siempre me fui a inspeccionarlos, ¿no? Siempre ahí tengo mis formatos de todos los días que he salido a hacer inspección y siempre he firmado que todo está bien, no sé por qué se han tenido que accidentar. Pero ¿por qué ocurrió entonces este accidente? Si ellos ya sabían, mira que hay una lista de asistencia que dice que yo lo capacité y él sabía que tenía que hacerlo. Mira que hay un formato que dice que está autorizado a trabajar de forma segura. Aquí hay una carta de compromiso que él llenó de que él está comprometido con la seguridad, ¿no? Hemos hecho tantas cosas y aún así ocurrió el accidente, ¿no? ¿Por qué es que llega a ocurrir el accidente? Esta pregunta nosotros nos la vamos a responder a lo largo de nuestras clases. No es una pregunta muy simple de responder. Tú podrías darme distintas respuestas también respecto a esto. Yo mismo he escuchado diferentes cosas respecto al accidente. Por ejemplo, ¿tú qué has escuchado cuando alguien te pregunta por qué ocurrió un accidente? Digamos, tú estás trabajando eh, un día normal, un día cotidiano, tienes una reunión o tienes una presentación o estás elaborando un informe y de la nada te llega una notificación y te dicen, señor, prevencionista o ingeniero, ha ocurrido un accidente, se ha accidentado un compañero. ¿Qué es lo primero que se te ocurre o qué es lo primero que teorizan cada vez que te dicen que ocurrió un accidente? ¿Qué es lo primero que te dicen? De rato en rato siempre estoy entrando al chat justamente para leer algunos de los comentarios. Por aquí veo que algunos me han saludado. Hola, Ader, ¿qué tal? Edilia también. Elizabeth también me respondió la primera pregunta sobre salvaguardar la vida del trabajador. Es correcto, muy bien. ¿Ya han escuchado ustedes cuando ocurre algún tipo de accidente? ¿Saben lo que yo siempre escucho o de forma muy común escucho? Eh, ¿Sí? ¿Qué tal? Hola. Profesor, Sí, ¿qué tal? Dime. yo estoy en California. Ok, Yo tuve un accidente laboral porque o sea, me agarró una máquina en la mano, ya. pero solamente me la fracturó. Mm, Lo que normalmente dijeron fue que no estaba atento a lo que pasaba en el momento, que ya. es una de las causales por lo que puede existir un accidente. Ok. Pero un compañero lo atropellaron con un bote. Lo que pasa es que aquí en California los botes de basura son inmensos y nosotros a Mm, veces lo movilizamos y a veces no te deja ver, y por lo mismo mi compañero venía corriendo con el bote y atropelló a una persona mm. en el área de trabajo. ¿Pero él está bien o él tuvo una lesión de consideración? El señor, sí, el señor ya no se podía parar. Mm, lamentable. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Es cierto, ¿no? A veces ocurre algún tipo de accidente y como también me estaban respondiendo a través del chat, generalmente lo primero que te dicen es de frente cargarlo al trabajador. Oye, él no estuvo atento, oye, él se descuidó, que él no ha usado los EPPs, que no estaba puesto su EPP, ¿por qué se tenía que accidentar? Seguro que no cumplió el procedimiento. Siempre va la primera reacción por ahí. Y un error frecuente que yo también encuentro después de realizar la investigación es que casi todos los informes concluyen de la misma manera. No, es que acá ha habido un exceso de confianza. No es que el trabajador sea confiado, por eso no lo ha hecho de forma correcta. Nosotros ya teníamos un procedimiento que dice claramente cómo se hace y él se ha confiado. Y por eso ocurrió el accidente. No recuerdo con claridad ahora algún informe que me hayan entregado de manera preliminar para yo revisarlo, en el cual no me hayan puesto exceso de confianza. Casi siempre lo colocan. No digo que no ocurra, no digo que un trabajador realmente no se descuidó. Sí puede ocurrir, pero concluir en un informe que el accidente ocurrió solamente por un exceso de confianza no es del todo correcto. ¿De acuerdo? Yo podría considerar un exceso de confianza, mm, bueno, ya, algunos de repente lo consideran como un acto subestándar, de repente. Yo me atrevería a decir que es incluso hasta un factor personal, una causa básica, pero de ahí llegar a que esto fue mi causa raíz no es del todo correcto, no es así de simple, ¿de acuerdo? Por eso nosotros vamos a ver la investigación de accidentes como todo un proceso en el cual nosotros tratamos de descubrir toda una red de causalidad.
nosotros asumimos, o bueno, nosotros vamos a notar cuando hagamos la investigación de que no existe una única razón o una sola causa por la cual ha ocurrido un accidente. Han ocurrido distintas cosas, distintos eventos, distintos sucesos, distintas causas, distintos motivos por los cuales un accidente se ha desencadenado. No existe una única razón. Y podría ser que exista una única causa raíz, podría ser que ha desenmarañado toda una red de causalidad aparte. Y es justamente eso lo que queremos descubrir con la investigación. Errores frecuentes. Yo no hago investigación para buscar culpables. Yo no busco culpabilizar a nadie. La investigación no tiene esa finalidad. Yo hago la investigación para saber en qué falló mi sistema de gestión. Muchos siempre dicen también, porque he escuchado esta frase muy frecuente, no, el accidente indica de que tu sistema de gestión de seguridad ha fracasado por completo, ¿no? Fracasado por completo, un completo fracaso. Hay que organizar todo. Yo no lo veo de esa manera, pero claro, yo lo veo desde una perspectiva de sistema CISO, ¿no? Para mí un sistema de gestión fracasa cuando tú tienes el accidente y lo ocultaste. Tú tienes el accidente, hiciste una investigación así a medio pelo, pusiste toda una serie de acciones que supuestamente se iban a hacer y jamás las hiciste. Ahí sí, con justa razón, no hay sistema de gestión, porque no hiciste mejora. Entonces, ocurre el accidente, que puede llegar a ocurrir, que incluso yo podría decirte que fue de gravedad y puede ser de gravedad, y eso no significa que el sistema por completo ha fracasado. Sí, hemos tenido fallos, claro, han habido errores, claro, algo ha tenido que fallar o fracasar, si quieres, dentro de mi planificación o en mi ejecución. En algún lado algún fallo debe haber, pero mi sistema funciona en el sentido de que yo puedo mejorar, identificar qué falló y mejorarlo y corregirlo con la finalidad de evitar que más adelante me ocurran más accidentes. La investigación de accidentes yo la hago justamente para saber por qué ocurrió, corregirlo, tratarlo y de esta manera evitar que más de mis trabajadores se accidenten de la misma manera o de forma similar incluso. No quiero más accidentes. Bien, para eso vamos a hacer entonces la investigación. A lo largo de estas clases vamos a tratar de quitarnos un poquito esto del exceso de confianza, que insisto, no digo que no exista, claro que puede haber, pero no solamente verlo como exceso de confianza fue la única causa por la cual ocurrió un accidente. Vamos a tratar de evitar siempre de usarlo en nuestros informes, ¿no? Dentro de lo posible como una causa raíz. Bien, ok, aquí me veo que me han gustado, no sigue la señalización de movimiento, ok. Margarita también me dice, le pienso el trabajo que uso los VPs, indican que es algo simple lo que voy a hacer, no lo necesito. Sí, es cierto, también puede haber, pero va mucho más allá. O sea, claro, el trabajador te dice, no, yo para qué uso VPs si cada 5 minutos no me acabé. Pero va más allá, ¿no? Va más allá todavía que ese uso de confianza. Hay algo mucho más intrínsecamente para ver qué ocurrió. Flavio también me dice, la mayor causa es el exceso de confianza de los colaboradores y cuando se le indica que usen EPP o sigan normativas, dicen, tranquilo, siempre lo hago así, no pasa nada. Correcto. Está bien, insisto, no digo que no exista, claro que existe, pero de ahí a tomarlo esto como mi causa a raíz de un accidente, hay un muro de diferencia, hay un nivel de diferencia que lo vamos a comprender justamente con el desarrollo de nuestras clases, ¿de acuerdo? Insisto, sigo insistiendo, no digo que no exista, no digo que no se pueda dar por. Lo que digo es que mi causa raíz es muy básico, porque es una causa básica en sí, decir que fue solamente por un exceso de confianza. Bien, sigamos. Para poder también hacer una buena investigación es necesario comprender ciertos conceptos. Primero, iniciamos con lo que es el incidente. El incidente es todo suceso o evento acaecido en el curso del trabajo o con relación al trabajo en el cual ocurrió algo, la persona involucrada o pudo haber una persona afectada, pero no hubo ninguna lesión. O sea, no ha sufrido ninguna lesión o quizás alguna lesión bastante leve que no es de consideración, quizás no se pueda considerar al nivel de decir, ah, bueno, esto fue un accidente, ¿de acuerdo? Ese es un incidente. Ejemplo, estás caminando eh, por tu oficina de repente o en tu actividad de repente dentro de planta y te tropiezas, estás caminando y te tropiezas, no sé, había una piedrita, algo y te tropezaste. Tropezaste y dijiste, ah, no te caíste, pero sí te tropezaste. Eso es un incidente. ¿Tuviste una lesión? Probablemente, quizás te golpeaste un poquito el dedo, quizás te dolió algo, no hay fractura, no te desangraste ni nada, aparentemente estás bien. Pudiste haberte lesionado, claro, pudiste fracturarte, pudiste caerte al suelo, no ocurrió, incidente. Ahora, el incidente peligroso es un tipo de incidente en el cual la lesión
de que no llegó a ocurrir, pero sí pudo haber sido de mayor consideración. Puedes tener de repente alguna lesión muy grave o una invalidez incluso, o quizás también la muerte, ¿de acuerdo? En este mismo ejemplo que te tropezaste, imaginemos que tu tropiezo fue en las escaleras, donde casi te mandaste hasta el piso de abajo. Entonces, ahí la lesión no ocurrió, estamos asumiendo de que no ha ocurrido, pero la lesión sí fue de más consideración, porque si te hubieras caído, probablemente hubieras tenido golpes más severos, incluso habrías podido fallecer, ¿cierto? Entonces, el incidente peligroso es un tipo de incidente, pero hubo un riesgo mucho más inminente. Esas son las formas de poder diferenciarlos. Y es importante diferenciarlos de esta manera porque justamente para la normativa, y esto lo veremos más a detalle en la siguiente clase, te exigen que hagas tu reporte o tu notificación de estos incidentes peligrosos. Los incidentes comunes, coloquiales que pudieron ocurrir, no tanto. De los incidentes peligrosos, eso sí, hay que reportarlos. Es obligación de todo empleador reportar estos incidentes peligrosos, aunque en la práctica no muchos lo estén haciendo. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, todo evento que pudo ocasionar una lesión, no la causó, pero pudo haber ocasionado alguna lesión, se considera como incidente. Si la lesión fue de mucha consideración o pudiera haber sido de mucha consideración, es entonces un incidente peligroso. ¿De acuerdo? Tenemos esas dos diferencias. Para fines de registro de investigación, igual vamos a abordar cualquiera de los dos. ¿Bien? En cambio, el accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez, muerte. Entonces, en el accidente consideramos todo evento que sí llega a ocasionar una lesión en el trabajador, que puede ser una lesión muy chiquita, que de repente ya ese día descansaste y el día siguiente volviste a tu casa, igual se considera como si fuera un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Este accidente puede ser todo aquello que ocurrió por el trabajo o durante tu horario laboral. Yo recuerdo mucho, no hace unos meses, que estaba revisando algunas publicaciones en las cuales encontré que Sunafil había fallado a favor de un trabajador, el cual había sufrido un infarto durante su horario laboral y lo habían catalogado como accidente de trabajo. Ahora, el trabajador no estaba haciendo ninguna actividad con esfuerzo físico que repercuta o que dé como consecuencia de que le hubiera dado ese infarto. Él simplemente fue que le dio de momento, es como que él estuviera esperando para hacer la actividad y le dio el infarto y falleció en ese momento. No recuerdo muy bien los detalles en este momento, pero ocurrió y Sunafil falló que debido el accidente se define como todo suceso que ocurre con ocasión del trabajo, es decir, durante el trabajo, se consideró también como accidente. Entonces ten en cuenta que eso también puede ser considerado de esa manera. Ingeniero, pero yo no puedo saber si un trabajador tiene o no tiene las condiciones, ¿no?, para poder infartarse de esa manera. Ya escapa de mis manos. Yo no, ¿cómo lo podría controlar? Cierto. Asegúrate de hacer tus exámenes médicos, asegúrate de hacer tus monitoreos, asegúrate de tener toda la materia preventiva necesaria. La única manera que podrías hacer es eso, para que la investigación se determine de que no fue responsabilidad tuya. Claro, fue un accidente, pero no fue porque tú incumpliste con materia de seguridad, sino que tú hiciste, pero lamentablemente hay sucesos que escapan ya de nuestro control y que siempre hay un mínimo de riesgo, el cual la empresa va a tener que asumir en cierta medida. ¿De acuerdo? Entiendo yo que esta figura la tomaron porque estaba revisando justamente en el ¿cómo se le llama? En la resolución que sacaron, que fue más que todo, bueno, yo la entendí de esa manera para que pudieran acceder al tema de las pensiones por el seguro. Me parece que fue más por eso, pero bueno, de todas maneras, en la definición está considerada así, con ocasión, por causa o con ocasión del trabajo. Algo que sí también tenemos que considerar es que vamos a considerar accidente todo aquello que ocurre dentro o fuera de tu horario laboral y dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, siempre y cuando sea por orden del empleador. En una de las primeras clases que dicté respecto a seguridad, un alumno me preguntaba, ¿no? Ingeniero, yo tuve un compañero que nosotros éramos como notificadores, ¿no? Salíamos a la calle a hacer notificaciones y era nuestro horario de almuerzo y el jefe de supervisión nos llama y nos dice que tenemos que continuar. Entonces era nuestro horario de almuerzo, fuimos a seguir trabajando y mi compañero se accidenta. No recuerdo tampoco bien la forma del accidente, pero se accidenta. Entonces se accidenta y eso cuenta como accidente, ingeniero. Sí, sí cuenta. Pero ingeniero, no estábamos dentro de la empresa.
Ya, pero es que tu actividad era hacerlo fuera de la empresa, o sea, igual cuenta como accidente. Pero ingeniero, no era mi horario de trabajo, ¿no? Yo estaba fuera de mi horario. Está bien, pero tú no saliste de tu horario para hacer otras cosas o no saliste porque se te antojó, ¿no? Fuiste porque el empleador te lo pidió, el empleador te dijo que tenías que hacerlo. Entonces, cuenta como accidente de trabajo. E incluso si el mismo empleador no te hubiera dado la orden de que vayas y tú hubieras querido continuarla porque querías acabar antes de repente, puede llegar a ser considerado también como accidente de trabajo. Siempre y cuando pues el empleador no pueda demostrar de que él te ordenó que pararas la actividad, ¿no? Salvo por ese caso. Pero después sí se considera porque al final estás haciendo una actividad para el empleador, ¿de acuerdo? Como dice acá, durante la ejecución de la labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Bien, ingeniero, a mí me trasladan, ¿no? De mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, en movilidad de la empresa, ¿no? La empresa ha puesto un chofer ahí con un bus y nos recogen a todos. Si el bus se llegara a chocar, ahí cuenta como accidente de trabajo. No, todo evento que ocurra en el trayecto de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa no cuentan como accidente de trabajo. Se consideran pues como a lo mucho como accidente de tránsito. Accidente de trabajo podría ser para el chofer de esa movilidad, quizás. Ingeniero, me dieron el carro y yo lo conducía. Ah, tampoco no cuenta. O sea, el tema de que tú hagas tu trayecto al trabajo y del trabajo a tu casa no cuenta como accidente de trabajo. Todo lo que ocurra ahí no cuenta. ¿De acuerdo? Claro, sería diferente si, por ejemplo, el empleador te manda a una sede distinta. Ah, bueno, ahí es otra figura porque tú no estás yendo a otra sede porque tú quisiste, fuiste porque el empleador te lo pidió. Entonces, ahí sí contaría pues como un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? También está la figura de, por ejemplo, los eventos deportivos o los eventos de confraternidad que tienen algunas empresas. Pero si yo, no sé, estoy jalando la cuerda y me caigo y me fracturo, ¿cuenta como accidente de trabajo? Depende, depende. ¿Fuiste obligado o fuiste por tu propia voluntad? El empleador puso un comunicado y te dijo, señores, vamos a tener tal reunión por celebrando el aniversario de la empresa, celebrando fiestas patrias, qué sé yo, y el que quiere viene, ¿no? Venga, ¿no? Los estamos invitando, ¿no? Y los invitamos, o confirmen su asistencia los que sí van a querer ir, y tú dices, no, yo no quiero ir, me van a descontar. No, normal, no quieres ir, no vengas. Ah, perfecto. No, yo sí quiero ir. Y tú vas, voluntariamente te ofreces y te lesionas. Ah, bueno, ahí no cuenta como accidente de trabajo. Por otro lado, si el empleador dice, sí, asistencia obligatoria, descuento para el que no va, todos tienen que ir y ser camiseta, y te lesionas, ah, bueno, disculpa, yo no hice esto porque quisiera. El empleador me dijo que venga y bueno, ocurrió el evento. Bien, entonces esos son los accidentes de trabajo. Aquí alguien, alguna otra pregunta. Margarita me dice cómo cambiamos estas respuestas. Edilia también me dice que no se ve el tema. Edilia, porfa, revisa bonito porque, bueno, yo sí la veo acá en mi pantalla donde la estoy compartiendo. O sea, dentro de la pantalla del Meet sí lo veo que se está compartiendo. Confírmame, por favor, los demás también si tienen problemas con la visualización de la pantalla. Edil, Margarita, a tu pregunta sobre cómo cambiar esas respuestas sobre por qué ocurren los accidentes, como te dije, a lo largo del curso, vamos a ir descubriendo cuál es la causa que yo tengo que encontrar. No te preocupes, no te me aceleres mucho, que lo vamos a hacer de forma detallada y pausada para un mejor entendimiento y, claro, con ejemplos también. No se preocupen por eso. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta sobre qué es un accidente y qué no? De todas formas, en la siguiente clase hablaremos un poquito más sobre algunas situaciones que no se llegan a considerar como accidente de trabajo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Bien, recuerden que pueden usar sus audios o pueden usar el chat, como ustedes gusten. Y los que no, por favor, mucho cuidadito con sus audios y sus cámaras para evitar mayores inconvenientes. Bien, excelente. Sí, vamos entonces. Ahora, para los que recién se conectaron o para los que no les quedó del todo muy claro, ¿cómo sé si es un incidente o un accidente? Bien, veamos las siguientes imágenes. Digamos, yo tengo una carga suspendida. Bien, tengo una carga suspendida. Como puedes ver aquí, la parte donde está sujeta se encuentra rota. Potencialmente esto puede caerse y lesionar a alguien. Esto así, tal cual como está, ¿qué vendría a ser? Esto vendría a ser una condición subestándar o una condición insegura, un equipo en mal estado. Ingeniero, un momento, ¿son lo mismo condición insegura y condición subestándar? No, no son lo mismo. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia? La vamos a ver aquí también en la presentación, pero bueno, la resumo un poco.
La diferencia entre una condición insegura y una condición subestándar es que si existe o no un estándar o un procedimiento o un manual o un documento de por medio. Esa es la principal diferencia entre una condición insegura y una condición subestándar. Me explico. Tenemos esta carga suspendida y este equipo en mal estado. Yo tengo un manual, un estándar, un procedimiento o algo que me diga en qué estado debe encontrarse este tipo de equipamientos. Si lo tengo y en la práctica no se está cumpliendo, condición subestándar. Subestándar. En cambio, yo no lo tengo, pero potencialmente esto es obvio que es riesgoso, pero no hay estándar de por medio, condición insegura. Esto a mí me permite identificar también justamente en la investigación si existieron o no los, si existieron o no los documentos o parte del sistema de gestión que me permitiera gestionar correctamente mis riesgos. Porque justamente contar con un estándar, un manual o algo que te explique cómo deben ser las cosas, reglamentándolas, siempre va a ser de bastante utilidad para prevenir este tipo de eventos, ¿cierto? Entonces, entendámoslo así, insegura, su estándar, ¿bien? En este caso, entonces, esta es una condición. Es propio aquí del trabajo, es algo que podemos encontrar, no es una acción como tal, es una condición. Así como está, es una condición. Todavía no ha lastimado a nadie. Bien. Ahora, si yo tengo personas que están pasando por debajo de esta carga suspendida, así como está, esto vendría a ser un acto inseguro o un acto subestándar. Personas caminando debajo de una carga suspendida. Ingeniero, misma figura que con la condición, igualito. Acto inseguro, acto subestándar. Hay un estándar, un procedimiento o algo de por medio que acredite o que prohíba que las personas pasen por debajo de una carga suspendida, que deberías tenerlo, ¿cierto? O sea, salvo que esto, ni siquiera cuando esté en buen estado, no se puede permitir jamás que un trabajador o algún tercero pase debajo de una carga suspendida. Eso es bastante básico, no podemos permitir eso. Entonces, aquí tenemos personas que de forma imprudente caminan debajo de esta carga, eso vendría a ser un acto inseguro o un acto subestándar. ¿Dónde viene el incidente? La carga se cae y no ocasiona una lesión a los trabajadores, ok, incidente peligroso. Ocurrió el evento, esto se cayó, no debería ocurrir, fue repentino, bien. Ocurre durante el trabajo con ocasión del trabajo, bien, pero no llega a causar lesión. Justamente ellos estaban a 2 pies de pasar justamente por debajo y la carga cayó. Se asustaron, poco, a alguno se le fue el aire, de repente se desmayó, de repente la impresión, pero no tiene mayor lesión. Entonces, incidente peligroso. Yo te podría decir incluso que es incidente si esto como que tuvo la demanda de caerse, pero no cayó. O te podría decir que es incidente si es que esto se cayó en el horario de almuerzo donde no había nadie cerca. Entonces, ¿pudo haber tenido una lesión? Sí, pero no había nadie en ese momento. Incidente. Si tú lo quieres considerar también como incidente peligroso, está bien. Depende también del criterio que le pongas, porque como te había puesto en la definición, todo aquel que genere un riesgo inminente, grave a la persona, podemos considerarlo como un incidente peligroso. Si quieres ir a rajatabla con la definición, puedes considerarlo también esas otras dos figuras que te estoy mencionando. ¿De acuerdo? Incidente peligroso. Ahora, el accidente vendría a ser si es que la carga cayó encima justamente de mis trabajadores o si de repente cayó y el contenido fue y los golpeó de alguna manera. Ahí sí sería un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que entiendas lo que es incidente y accidente, que es necesario poder identificar justamente para el tema de reportes y también para el tema de la investigación misma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que nos falta definir principalmente es el tema de la condición y el acto subestándar. Bien, ahora vamos a pasar a definir también esos dos conceptos que son importantes. ¿Qué viene a ser una condición subestándar? Una condición subestándar es toda condición o condiciones en el entorno de trabajo que se encuentran fuera de un estándar o procedimiento de trabajo y que pueden causar un accidente. Si yo no he elaborado dicho estándar, no cuento con dicho procedimiento, documentalmente no tenemos absolutamente nada, entonces potencialmente todavía puede causar un daño, pero ya sería una condición insegura. Es decir, el hecho de que yo no lo haya establecido en un documento no quita de que pueden ser igualmente riesgosos, sino que yo no lo consideré. Entonces, igual es una condición, pero es una condición insegura. ¿De acuerdo? Entonces, la condición es todo aquello como una descripción o una característica del entorno de trabajo que puede ver con equipos, con métodos de trabajo,
con los ambientes en general, etcétera. Aquí te dejo unos ejemplos que podemos considerar como condiciones subestándares. Eso también es muy importante al momento de poder redactarlo, porque hay algunas personas que me redactan de forma incorrecta una condición y un acto subestándar también. Entonces, esto es básico también. Es necesario entenderlo de forma apropiada para poder hacer un buen informe. Entonces, ejemplo de condición subestándar, protecciones y resguardos inadecuados. Nota que yo no dije trabajar con protecciones y resguardos inadecuados. Simplemente estoy describiendo que existen protecciones y resguardos inadecuados o equipos de protección inadecuados o insuficientes, herramientas de protección inadecuadas o insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, sistemas de advertencia insuficientes, peligro de explosión o incendio, orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo, condiciones ambientales peligrosas tipo gases, polvos, humos, emanaciones metálicas, vapores, radiación incluso, exposición a ruidos, exposición a radiación, exposición a temperaturas altas o muy bajas, iluminación excesiva o deficiente, ventilación insuficiente y otros más que pueden haber. Entonces aquí hay algunos ejemplos de condiciones subestándares. Nota que estas condiciones en ningún lado involucran directamente a una persona. Sí repercuten y se relacionan con una persona, con un trabajador o con varios trabajadores, pero no los involucra directamente en la descripción. Insisto, yo no digo trabajador usó equipo inadecuado o trabajador caminó o se movió en espacio limitado. Trabajador se expuso a radiación, a humos, a vapores, etc. No dije eso. Simplemente estoy describiendo lo que tengo en el entorno. Describiendo las características de ese entorno, estoy redactando una condición subestándar. Bien. En cambio, el acto subestándar es toda acción, una acción o una práctica incorrecta que es ejecutada por el trabajador que no se hizo de acuerdo a tu procedimiento escrito de trabajo seguro, tu famoso PETS, o algún estándar o algún manual de uso, o incluso los lineamientos de tu reglamento interno de seguridad, y que esa acción pudo ocasionar un accidente o de plano lo ocasionó. ¿De acuerdo? De nuevo, si no tengo ningún tipo de estándar o documento que me diga o que me regule el comportamiento del trabajador o el accionar del trabajador, entonces estoy hablando de un acto inseguro. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia entre la condición y el acto es que el acto tiene que ver con la acción de la persona, con lo que hace la persona como tal. Hay una gran diferencia en eso. No es lo mismo que yo diga, trabajador colocó una escalera en mala posición o con ángulo muy cerrado o muy abierto, a decir la escalera se encontraba en ángulo muy cerrado o muy abierto o escalera mal ubicada. Cuando yo digo escalera mal ubicada, estoy hablando de una condición. Si yo digo trabajador colocó la escalera de forma equivocada o de forma incorrecta, ahí hablo de un acto. Las acciones son actos subestándares, ¿de acuerdo? Ejemplos: operar equipo sin autorización, no señalar, fallar en asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad o eliminarlos, usar algún equipo defectuoso o usarlos de forma incorrecta, emplear de forma incorrecta o no usar el EPP asignado, instalar una carga de forma incorrecta, almacenar materiales de forma incorrecta, levantar cargas u objetos de forma incorrecta, adoptar posiciones inadecuadas o posturas muy forzadas en el trabajo, realizar mantenimiento de equipos mientras aún están en marcha, hacer bromas pesadas o distraer al compañero, o trabajar incluso bajo la influencia de alcohol u otros estupefacientes, son ejemplos de acciones. Eso viene a ser entonces un acto subestándar. El acto viene a ser la acción que hace el trabajador y la condición son las descripciones del entorno de ese trabajador. ¿De acuerdo? Son dos puntos muy distintos. Relacionados, quizás, yo siempre he tenido cierta convicción sobre que varias condiciones subestándares son ocasionadas por un acto, en realidad. Si yo tengo un equipo que está en mal estado, probablemente tenga detrás a un trabajador que lo usó de forma inadecuada o un trabajador que no reportó que el equipo estaba en mal estado y uno nunca se enteró, ¿cierto? Si yo tengo qué sé yo, falta de orden y limpieza, es porque tuve trabajadores que no ordenaron su lugar de trabajo o que lo dejaron de esa manera, ¿cierto? O que omitieron hacer el orden y limpieza. Entonces, sí hay una
estrecha relación entre una condición y un acto, pero al momento de describirlos o al momento de redactarlos hay que tener en cuenta las diferencias. Bien, a ver, si me has entendido, entonces fíjate en esta lámina, en esta imagen que estamos mostrando a continuación y descríbeme, ojo, descríbeme en el chat, describe una condición y un acto subestándar. Vamos a leer algunos de ustedes. Solamente descríbelo, no me enumeres todos, no es necesario. Eh, Solamente quiero que me describas un acto y una condición para ver si me has entendido bien cómo redactarlos de forma apropiada. A ver, ¿quién se anima? Redáctalo. ¿Alguien que se anime? Puedes usar cualquiera. Ok, asistente. A ver, Carlos me dice condición el agua derramada. Eh, ya, está bien, sí, condición agua derramada. Sí, es una condición. Asistente de certificaciones me dice piso resbaloso. Sí, correcto. Eso vendría a ser ¿qué cosa? Una condición, ¿cierto? Ader me dice, un acto, la escalera mal puesta. Ojo, Ader, nuevamente, a lo que iba. La escalera mal puesta o escalera mal ubicada viene a ser una condición. Si tú te refieres a un acto, deberíamos colocar trabajador usa la escalera mal puesta o trabajador colocó la escalera de forma incorrecta. Diferencia. Por eso te digo, la relación es muy estrecha, pero hay que saber redactarlo de forma apropiada. Si yo digo la escalera mal puesta, todavía aparece una condición. Si quiero que sea un acto, trabajador la colocó de forma incorrecta o trabajador la usa estando mal puesto. Ahí sí es un acto. ¿Bien? Margarita me dice, acto, la colilla tirada sobre el combustible. Mismo inconveniente. La colilla tirada sobre el combustible es una condición. No, pero es que alguien lo hizo. Entonces redáctalo de esa manera. Trabajador lanza colilla sobre el combustible. Ahí sí es un acto subestándar. O la lanza en cualquier sitio, no la lanza en el tacho de basura. Ahí viene a ser un acto subestándar. Carlos me dice, acto, trabajador arrojó fósforo en el cilindro. Correcto, muy bien. Ahí estamos hablando de una acción, de un acto que hizo un trabajador. El trabajador arrojó el fósforo en el cilindro. Bien. Félix me Una dice, consulta. sí, Carlos, ¿qué tal? Dime. Y si soy un trabajador motorizado Ya. y me estrello con la moto en hora de trabajo, ¿cuenta? Pero ¿te estrellaste yendo de tu casa al trabajo o de tu No, del trabajo haciendo saliendo tu actividad? ¿Te póngase mandaron a que que, vayas a hacer un encargo, a recoger claro, algo? ¿A ese tipo de actividades te refieres? claro, un compañero se estrelló en Ujú. el transcurso de ir de la oficina a la aduana y Ya. en el transcurso se chocó con un tráiler. Sí, eso sí cuenta como accidente de trabajo. Todo lo que sea desplazamientos por orden del empleador o haciendo una actividad para el empleador, sí cuentan como accidente de trabajo. En la práctica, muy pocos lo reportan como accidente de trabajo. Quizás lo registran como, pero no lo reportan como accidente de trabajo. Creo que más que todo lo hacen por un tema de que se active el seguro para accidentes de tránsito, principalmente, en vez del de accidentes de trabajo. Me parece que lo hacen más por ese sentido, pero en sí, sí cuenta como accidente de trabajo todo trayecto que se haga haciendo alguna actividad, así sea Hola, fuera profe. de la empresa. Ok, conmigo, gracias. Ok, muy bien. Félix me dice condición líquidos inflamables Profesor, en área, no adecuado. una ¿Qué tal, consulta, Ader? Sí, profesor. dime. En mi trabajo, por ejemplo, donde trabajo yo, Ya. mayormente trabajamos de pie, ¿ya? Pero hay trabajadores que usan estoca o carros, pero en el momento a veces los trabajadores de limpieza dejan el piso mojado. ¿Eso se refiere a una condición o un acto? La condición Al sería, dejar el piso mojado. ya, si tú lo dices así, trabajadores dejaron el piso mojado, eso es un acto, porque estoy hablando de la acción de la persona. Si yo lo puedo redactar también como condición y diría que existen pisos mojados, es Ya, básicamente por temas de redacción. Puedo ok. incluirlo en ambos, incluso en el informe. Tuve trabajadores que dejaron el piso mojado, eso fue un acto, y la condición fue que el piso estaba mojado y luego nadie hizo nada para poder cambiar eso o señalizarlo. Entonces, se puede usar ambos, pero la idea es redactarlos de forma correcta. Bien. Félix me dice condición, líquidos inflamables en área no adecuada, correcto. Acto, fumar en áreas no permitidas, muy bien. Margarita me dice la colilla tirada por el trabajo en el cilindro de combustible, eso sería una condición. Abogado Judith me dice no exponerse al punto ciego de la maniobra del montacarga.
Ya, creo que te refieres a que hay un trabajador expuesto al punto ciego de la maniobra. Ya, si hablamos de un trabajador expuesto a, sería un acto subestándar. Asistente me dice, acto trabajador sube escalera inestable. Muy bien. Condición cisterna abierta. Perfecto, muy bien. Trabajador maneja rotomartillo sin ABP. Muy bien. La operadora se ubica mal para coger la herramienta en el torno. Bien. Acto no exponerse. Ya, ya. Pero a ver, o sea, en la redacción, ¿el acto sería no exponerse o el acto es que está expuesto al punto ciego? ¿Cuál es el acto subestándar? Creo que no exponerse es lo que debería ser, ¿cierto? Entonces, estar expuesto al punto ciego, ya, eso vendría a ser el acto subestándar. Acto de trabajador expuesto a atrapamiento por la máquina. Trabajador expuesto a. Más que expuesto a, tendría que ser como, a ver, trabajador expuesto a atrapamiento por la máquina. Si es expuesto a, más suena como condición, porque es parte de la actividad o parte del entorno que se va a exponer a un atrapamiento. Ahora, si tú me dices, trabajador, no sé, ¿cómo lo podrías colocar? Trabajador manipula de forma incorrecta y puede quedar atrapado, ahí vendría a ser más un acto. En un trabajador está usando su VP, es un acto, correcto. Entonces, hasta ahí creo que me han entendido un poco mejor, algunos ya han ido corrigiendo. Acto es toda acción del trabajador. Expuesto a pesar de que suene como acción, más parece condición. Tengan cuidado la manera como lo redactan en esa parte, porque el expuesto a suena más a condición. Tendrán que buscar alguna manera de que, de que parezca más acción propia de la persona, no tanto como la acción que realiza el objeto o el entorno sobre el trabajador, porque ahí vendría a ser más condición, ¿de acuerdo? Igual, como les estaba explicando, puedo usar cualquiera de los dos o ambos incluso dentro del informe, pero la idea es que estén bien redactados. Digo, es muy estrecho de todas maneras la relación, porque igual la mayoría de condiciones, varias condiciones, son causadas justamente por el acto de un trabajador o de varios trabajadores. Acto no usar los implementos de seguridad dependiendo de cada una de las áreas, correcto, muy bien, ese es un acto. Perfecto, sí me han entendido bien esta parte. Muy bien, continuemos entonces. Hay diferentes tipos de accidentes, ¿de acuerdo? Vamos a repasar alguno de ellos porque esto también es importante al momento de que tú hagas tu reporte. Primero, el accidente leve. El accidente leve es todo suceso cuya lesión, después de una evaluación médica, se determina que el accidentado no requiere descanso médico o de repente descansar hasta final del día, ¿no? Como que decir, te accidentaste en la mañana, bueno, vete a tu casa, regresa al día siguiente y ya está, no necesitas mayor cuidado con esa persona porque la lesión no fue de consideración o puede él seguir trabajando sin ningún inconveniente. Si ese es el caso, se considera como accidente leve, ojo, definido dentro de lo que es el reglamento de la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo. Bien, entonces accidente leve es todo aquello que no tiene una lesión de consideración, ¿de acuerdo? Es una lesión que no requiere mayor descanso médico que de repente que se tome el resto del día. Eso es un accidente leve. En cambio, el accidente incapacitante es todo aquel suceso que luego de una evaluación médica te dan descanso médico, requiere cierto tratamiento y así sea que te den un día de descanso médico, ya no puedes considerarlo como leve. Porque justamente en la definición que encontramos en el reglamento de la ley de seguridad, accidente leve es todo aquello que no requiere más descanso médico. O sea, tú a lo mucho, el resto del día te lo tomaste y el día siguiente ya estás trabajando de nuevo, o ya puedes asistir de nuevo a tu centro laboral. Pero en el accidente incapacitante, ojo, incapacitante, no he dicho accidente grave. Dentro de lo que es el reglamento de la ley, no existe esa figura de accidente grave. El accidente incapacitante es básicamente que te dieron descanso médico. Así sea por 1 o 2 días, viste un descanso médico. Te pongo este ejemplo. Hace unos meses tuvimos un trabajador haciendo una maniobra en un tablero eléctrico, ¿de acuerdo? De media tensión, y el tablero explotó, con él trabajando ahí adentro, claro, le explotó directo en el rostro. Él estaba llevando todos sus CPPs, afortunadamente, pero igual, ¿no? Fue una explosión bastante grande por lo que me comentaron. Me llamaron, ¿no? Me dijeron que lo estaban trasladando al centro médico. Entonces yo me fui bastante preocupado, ¿no? Pensando, pucha, ¿cómo llegará este señor, ¿no? ¿Qué tan grave estará? Esperándolo, pensando que lo iban a traer en camilla, todo. Llega la camioneta a la clínica, bajan el supervisor, bajan los trabajadores, le doy la mano a uno y le digo, ¿dónde está el herido? Y me dice, no, ingeniero, soy yo.
Digo, pero hermano, pero estás bien, ¿no? Yo no te veo lesionado, o sea, yo pensé que estabas bastante grave. No, me dice solo acá, me dice, me mostraba en su rostro, pero a simple vista no se veía gran complicación. Entonces, por ese lado estábamos un poco más tranquilos de que no era grave aparentemente. Entonces, él asiste, va a consulta médica a que lo revisen. Aparentemente, para nosotros era un incidente porque no había lesión. Luego se tuvo que cambiar eso porque el médico determinó que sí había lesión. Había tenido él aquí en la parte del cuello, si bien no de gravedad, era una quemadura de primer grado, que es casi como que te diera la luz del sol, te hubieras ido a la playa y te hubieras quemado con el sol, ya, algo similar. Era una quemadura de primer grado, no era de consideración, le recetaron una crema y le dijeron, tómate 2 días. Entonces, nosotros dijimos, bueno, él está bien, puede seguir trabajando, accidente leve. Y no, ya es incapacitante. El ingeniero, él está bien, sí, él está bien, pero lamentablemente para definiciones de la normativa, ya que le dieron descanso médico y ya que lleva un tratamiento porque le dieron cremas y pastillas por si le dolía, ya es un accidente incapacitante y tenemos que considerarlo de esa forma. Pero cuando lleguen a auditarte, llega la SUNAFIL, tú no le vas a decir, no, es que nos pareció de que él estaba bien, ¿no? SUNAFIL te va a decir, oye, ¿le dieron o no le dieron descanso médico? No, sí le dieron. Ah, entonces no es leve, pues es incapacitante. Él estaba bien, ahí quería volver a trabajar. Nosotros le dijimos, no, no te vamos a descontar nada. No, pero yo estoy bien, yo quiero trabajar, no sé cuánto. Ah, bueno. Y tuvimos que esperar, pues, ¿no? Pero, o sea, es la diferencia. O sea, a mí también me insistió gerencia, oye, pero no tiene nada, él puede trabajar. Sí, pero ya el médico le puso que es incapacitante, o sea, ya le dio descanso médico, ¿qué podemos hacer? No, pero él está bien, sí, pero ¿qué se hace? Pues ya le dieron el descanso médico, o sea, no puedo ir tampoco lo que hice contra el médico, salvo que me traigas otro médico y que lo refute y diga, no, es que eso estuvo mal, ¿no? Salvo eso, pero igual, internamente la clínica no lo va a reportar como leve. Eso es otro punto, y eso lo vamos a ver también más a detalle en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, el incapacitante siempre requiere de algunos días de descanso para el trabajador. Bien, dentro del incapacitante podemos encontrar varias clases de incapacitante. Por ejemplo, tenemos el total temporal. El total temporal es todo accidente que ha generado en el accidentado que no pueda usar su organismo de forma completa. Es decir, él no puede ir a trabajar. Le otorgaron cierto descanso médico hasta que se recupere plenamente. No quiere decir que todo su cuerpo esté malherido. Puede ser, por ejemplo, que se ha fracturado una pierna o le ha pasado algo de manera que el médico le recomendó reposo absoluto. Entonces él no puede ir al trabajo. Entonces a eso se le considera total temporal. Yo, por ejemplo, tuve el caso también de un trabajador que en su primer día, era su primer día de trabajo, se accidenta, se cae por una pendiente, se rueda por una pendiente, unos metros hacia abajo, y se fractura el brazo. Él va, le tuvieron que operar, entonces en todo ese tiempo la lesión solamente era en el brazo, pero en todo ese tiempo él no pudo trabajar hasta su recuperación. Entonces ese vendría a ser un accidente total temporal, porque él estaba imposibilitado de hacer otra actividad a pesar de que solamente su lesión era en el brazo. Entonces, ese es el accidente total temporal. El otro vendría a ser el accidente parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Es decir, que este accidente origina de que hay una disminución en tu capacidad para usar parte de tu organismo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el mismo caso que te estoy comentando, digamos que al trabajador lo operan, le ponen sus clavos, le hacen sus curaciones, lo que él requiere, eh, termina aparentemente su tratamiento, su rehabilitación, y el trabajador me llega a decir, supongamos que sea así, me llega a decir, ingeniero, ¿sabe qué? Después de todo lo que, la recuperación y todo, mi brazo yo no lo puedo mover bien. Como que antes yo podía levantarlo más, ahora como que me incomoda, no puedo hacerlo bien, ¿no? Antes yo podía flexionar más mi brazo, ya no puedo. Ya no puedo hacer tanta fuerza con el brazo y todo lo demás. Dame un momento, por favor. Ahora sí, disculpa. Bien, entonces como te decía, todo aquello que genera una disminución en la capacidad de la persona para usar parte de su organismo se consideraría como parcial permanente. Digamos en el caso del trabajador que te comento que le llega a explotar algo en el rostro. Digamos que él pierde parte de su visión. No la pierde por completo, sino que ahora mira menos o ahora escucha menos. Ah, entonces hay una reducción proporcional, digamos, entre el 20% hasta el 66,6%, los 2 tercios de su capacidad total que tenía antes del accidente, entonces se considera como un accidente parcial permanente.
He perdido parte de mis funciones, pero ya de forma permanente ya no las voy a recuperar. ¿Se entiende? Parcial permanente. En cambio, el total permanente es que ya la pérdida anatómico-funcional de un miembro, un órgano, o de las funciones que pueda llegar a tener, eh, ya pues es completo, ¿no? ¿Es completo o es superior a las 2/3 partes que hablábamos en la diapositiva anterior? Digamos que esta persona se accidentó, se cayó y ya no le pudieron salvar el brazo, o le operaron, su brazo está ahí, pero ya no lo puede mover. Definitivamente no puede, hace solamente movimientos pequeños. O perdió un meñique, perdió un anular. O sea, perdió parte de forma completa, pero permanentemente, ya no lo va a recuperar. ¿De acuerdo? Suena raro eso de parte de forma completa. Es decir, que pierde completamente la funcionalidad, ya sea de todo un miembro o parte de un miembro, y ya no lo puede recuperar, ya quedó de forma permanente. Esa sería la figura del accidente total permanente. Bien, hay una figura más que no está contemplada en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que más bien está contemplada en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que es justamente el accidente parcial temporal. Este se le considera cuando la lesión genera incapacidad solamente en una parte de su cuerpo. Ejemplo, digamos que el trabajador que yo te comentaba al principio, que se fractura el brazo, era una persona un poquito mayor, entonces él no podía. Digamos que era alguien más joven, que no se llega a fracturar todo el brazo, sino que parece que solo se le disloca, todo lo demás, requiere recuperación. Pero él puede caminar, él puede hacer otras actividades, todavía se siente con la capacidad. Entonces a ese trabajador yo lo reubico a otra sede o lo reubico a otro lugar donde él me pueda hacer actividades sin exponer su parte afectada y sin exponerse a los riesgos. Eso vendría a ser un accidente parcial temporal. No sé, mando a revisar documentos, a firmar, a sacar copias, qué sé yo. No lo expongo, ¿de acuerdo? Ese vendría a ser entonces un accidente parcial temporal. Bien, y por último tenemos el accidente mortal. El accidente mortal es obviamente todo suceso cuya lesión produce el fallecimiento del trabajador. ¿De acuerdo? Cuando nosotros llenamos estadística de seguridad por los días perdidos, consideramos también la fecha del deceso de la persona. ¿De acuerdo? Es importante conocer estas definiciones porque recuerda que tú como empleador, o bueno, la empresa como empleador, está obligada a reportar dentro de las 24 horas, y lo veremos de nuevo en la siguiente clase, todo accidente mortal y todo incidente peligroso. Mortales y peligrosos. Los no mortales no lo reporta el empleador, lo reporta el centro de salud al cual estás llevando a tu trabajador. Bien, pero por eso es importante también entender cuál sí cuál sí te involucra a ti que tú lo reportes y cuáles no. Bien, todos estos reportes que se van a hacer siempre van a ir a sumar a las estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo respecto a la accidentabilidad. Aquí, por ejemplo, en el último boletín de diciembre del 2023, se tiene un gráfico en el cual te van mostrando, ¿no?, cuántos reportes han habido, comparando el año 22 con el año 23. Este de aquí es para accidentes mortales. La línea azul, si no me equivoco, es el 2022, aquí está, sí, y la línea roja es del 2023. Fíjate cómo esta cantidad de accidentes mortales han sido notificadas ante el registro de la SUNAFIL. Y esta otra gráfica indica los accidentes no mortales que han ocurrido, con los cuales han sido reportados, se entiende, por los centros de salud. Aparentemente estamos muy cerca, ¿no? Incluso yo podría decir que hay hasta más accidentes que hayan ocurrido en el 2023 o que se han ido reportando. Por último, esta última gráfica es de incidentes peligrosos. Y sobre esta gráfica tengo una gran crítica, y es que esta gráfica no es real. Esta incidentes peligrosos, claro, es lo que tiene SUNAFIL en sus registros, pero muy difícilmente estas sean las cantidades oficiales, porque no considero que sea realmente cierto que tengas tan poquitos incidentes peligrosos, que sean casi la misma cantidad que tus mortales, y que sean menores a los no mortales. Definitivamente incidentes peligrosos han ocurrido más, pero no se reportan. Ocurrió un incidente peligroso, hoy se lesionó, no, entonces damos de cuenta que no pasó nada. Como no se lesionó a nadie, y sí, pues, así se manejan algunos casos. Entonces, lo ideal sería que sí, empezamos a crear esa cultura de reportarlo, porque esto nos obliga también a investigarlo. Y una vez que lo investigamos, lo veremos en las demás clases también, aprenderemos de que trataremos de forma oportuna
toda aquella desviación en mi sistema de seguridad para evitar justamente la ocurrencia de accidentes mortales o accidentes más graves. Bien, aquí también te dejo las estadísticas del mes de mayo, que es el último boletín que está publicado, mayo del 24. Eso es lo último que se ha publicado respecto a cantidad de accidentes mortales y de accidentes mortales que han ocurrido. Aquí puedes ver la cantidad y aquí puedes ver las principales formas en las cuales han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, bueno, esas son otras formas que no están clasificadas: caídas de personas, atrapamiento por un objeto o entre objetos, contacto con energía, pisadas sobre, choques contra, golpes contra o por objetos, a excepción de las caídas de objetos. Fíjate, son algunos que se han reportado, mortales. Y aquí está el de los no mortales, que también, como puedes ver, son más cantidad. Y aquí están las principales formas: por punzocortantes, pisadas sobre o exposición a, esfuerzos excesivos, contacto con la corriente, caídas de personas, caídas de objetos, atrapamientos. Aquí puedes sacar entonces las cantidades. Puedes buscar tú las estadísticas del mes que tú gustes, hasta antes de mayo del 24, respecto a la accidentabilidad en el país, ¿no? Pones ahí estadísticas, accidentes, Ministerio de Trabajo, y te van a salir todos los boletines que han publicado, ¿no? Están los Excel y están los PDF en los cuales están los gráficos. Yo te he compartido un par de esos boletines. Te puede servir para tus propias presentaciones también, ¿no? O si quieres hacer algún tipo de análisis o algún trabajo estadístico, lo puedes trabajar de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya para finalizar, vamos a cerrar revisando algunas formas de accidentes. Por esa parte también es importante al momento de redactarla dentro del informe. Algunos no conocen bien si de repente en el informe tienen que colocar se golpeó con, o fue golpeado por, o fue golpeado contra. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo vamos a aprender justamente aquí. ¿Cuáles son las formas de accidentes? Vamos a colocar las más resaltantes de ellas. Tenemos el golpe con. El golpe con es todo aquel en el cual un trabajador es tocado repentinamente y con fuerza por un objeto en movimiento, siempre y cuando ese objeto lo estoy usando yo como trabajador. Si yo estoy usando, digamos, un martillo, como vemos en la imagen, yo lo estoy usando y yo me pegué en el dedo usando ese martillo, golpe con martillo, golpe con la máquina que sea, con la máquina que se esté usando en ese momento, pero eso viene a ser la forma de golpe con. En cambio, el golpe por es cuando yo como trabajador me golpean o soy tocado repentinamente y con fuerza por algún objeto en movimiento también, pero yo no controlo a este objeto. Este objeto se movía de forma independiente por mí. Ejemplo, tenemos aquí, yo estoy caminando tranquilo, están desplazando alguna carga o algo, o se balanceó una carga, hizo algún movimiento de péndulo y me pegó en la cabeza. Yo no la moví, pero se estaba moviendo de forma independiente y pues me golpeó. Entonces, en este caso es golpe por. Insisto, golpe con es cuando me golpeo con un objeto en movimiento, pero yo manipulé el objeto. Golpe por, me golpeo un objeto, pero que está en movimiento, pero yo no controlo el movimiento de ese objeto. ¿De acuerdo? Entonces, principal diferencia. Golpe contra es cuando me golpeo, eh, me golpeo contra un objeto de forma repentina, eh, pero contra un objeto estático. Principalmente es el golpe contra, es cuando me pegué hacia algo que estaba completamente estático. Digamos, estoy levantándome y me pegué contra el marco de una ventana que estaba abierta. O no me di cuenta y me pegué contra un poste, un anaquel o algo que estaba completamente fijo, no se movía. Eso vendría a ser el golpe contra. Es decir, en los anteriores golpes el objeto iba hacia mí. En este caso, yo voy hacia el objeto. El objeto está estático, no me está haciendo nada, no me dice nada. Entonces, yo fui y me pegué de forma imprudente o por algún motivo, pero vendría a ser golpe contra. Exposición A consiste a la permanencia de una persona en un ambiente en el cual existe una cantidad masiva de alguna sustancia agresiva o tóxica o ciertas formas de radiaciones agresivas, ¿no? Exposición a elementos radiactivos, exposición a fuentes de calor, exposición a ruidos, etc. ¿De acuerdo? Exposición A es otra forma de accidente. Contacto con. El contacto con es todo aquel que un trabajador hace con algún objeto o sustancia que le provoca lesión. No necesariamente tiene que haber fuerza, o sea, no es que necesariamente tiene que haber algún contacto violento, simplemente es que yo, digamos, estoy conectando la corriente, de repente conecto la corriente y me pasa la descarga. No lo pegué con fuerza al tomar corriente, al enchufe, simplemente fui, lo coloqué, pero me pasó la corriente. Entonces, eso vendría a ser el contacto con, ¿no? Contacto con energía eléctrica en este caso.
La otra forma es contacto por, en el cual yo no fui hacia la corriente, sino que directamente la sustancia o el objeto se dirigió hacia mí y me provocó una lesión. Ejemplo, digamos, yo abro, en este caso, un horno y el vapor salió de forma disparada. Yo no lo provoqué, simplemente yo lo abrí de forma de repente sin cuidado y pues me ocurrió de esa manera, ¿de acuerdo? Contacto por. Caída a distinto nivel. La caída a distinto nivel, esta probablemente la entiendas mejor, es cuando una persona, por efecto de la gravedad, se aleja de la superficie que la sustenta, ¿no? Para pegarse de forma violenta, dirección y sentido fijo hacia otro, ubicada más abajo, a distinto nivel. Puede ser desde altura hacia el suelo o puede ser de repente incluso estando yo mirando alguna zanja o algún hoyo que estén cavando y me caiga también hacia abajo. Es decir, caigo desde mi punto de referencia, ¿de acuerdo? Hay una caída, eso es una caída a distinto nivel. La otra forma es caída al mismo nivel, cuando la persona, por el mismo efecto de la gravedad, me caigo, ¿no? O me pego directamente, pero hacia el mismo nivel en el cual me encuentro. Yo, por ejemplo, diría que estoy en un andamio, supongamos que estoy en un andamio, me tropecé y me caí, pero me caí en la misma plataforma en la cual estoy, a más de 2 metros, pero estoy en la misma plataforma. No es caída de distinto nivel, es caída al mismo nivel, porque desde mi punto de referencia sigo en el mismo lugar. No me he caído pisos abajo, caída al mismo nivel. ¿Bien? Caída de objetos, que esta puede ser ya sea por derrumbe, ¿no? Que se me caen masas de tierra, de rocas, de piedras, de nieve, o desplome de edificios, de estructuras, de muros, etcétera, o incluso las mismas caídas de objetos cuando los esté apilando o les esté haciendo mantenimiento, etcétera. Esa viene a ser caída de objetos. El sobreesfuerzo, eso es cuando la capacidad física de la persona eh, es superada por la reacción que éste ejerce contra una fuerza externa. Es decir, que yo superé básicamente mi capacidad física. Intenté cargar de más o intenté hacer de más. Ese viene a ser el sobreesfuerzo. Superé mi capacidad física y esto me provoca alguna lesión o algún sobreagotamiento y por eso me provoco básicamente pues el accidente como tal. El aprisionamiento es todo aquel en el cual un trabajador o alguna parte del cuerpo del trabajador es aprisionado en algún recinto o en alguna abertura, ¿de acuerdo? Aquí no necesariamente tampoco tiene que haber violencia, principalmente es que en el aprisionamiento, digamos que me quedé, no sé si atorado sea el término correcto, pero principalmente es que me quedé dentro de cierto espacio, puede ser muy amplio, como que puede ser también muy estrecho, me quedé en cierto espacio, no de forma violenta, no que me estén presionando mucho, sino que no puedo salir de ese lugar, estoy aprisionado. En cambio, el atrapamiento es cuando yo sí quedé, básicamente, entre un objeto en movimiento y otro estacionario o entre dos objetos en movimiento. Ahí sí me quedé completamente atrapado. Y parte de mi cuerpo se está lesionando justamente con ese atrapamiento. Se está machucando, se está apretando, se está cortando, etc. Ese sí es atrapamiento, ¿de acuerdo? Oprimido, aplastado, apretado o comprimido. ¿Bien? Y por último, el prendimiento es todo aquel en el cual un trabajador o parte de la ropa del equipo del trabajador se prende a algún objeto que sobresale. ¿Bueno? Estoy caminando, digamos, estoy en una máquina y digamos que mi photocheck se prende en algún dispositivo. Prendimiento. O yo estoy caminando y parte de mi ropa se queda, ¿no? O algo, de alguna manera me quedo prendido. Ese sería el prendimiento. Esas son entonces algunas de las formas de accidentes que pueden llegar a ocurrir. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Los incidentes sería un accidente leve, me dice Vladimir. Vladimir, creo que esa pregunta ya la respondí, pero si no te ha quedado claro, no, no son iguales. Incidente es que no ocurre lesión. Accidente leve es que sí hubo alguna lesión, quizás no de consideración, quizás no requirió mayor descanso médico, pero hubo una lesión. En el caso que les puse del trabajador que sufrió la explosión de un tablero, por ejemplo, tuvo una lesión porque tuvo una quemadura de primer grado. Si él hubiera ido al centro médico y el médico le dijo, bueno, aparentemente toma esta crema, tomes el día, yo creo que el día siguiente puede volver a trabajar, ok, tuvo una lesión, quizá no hay consideración, pero la tuvo, accidente leve, ¿de acuerdo? Es diferente, el incidente no hay lesión, el accidente leve sí la hay, pequeña de repente, quizá no muy grave, bien, o quizá no intervenga con la actividad de la persona, bueno, pero hay una lesión de por medio, entonces sí sería accidente leve, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Hasta aquí.
La Policía de Fuerzas Armadas también debe comunicar los accidentes. Claro, o sea, entendamos de que el reporte del accidente o todo lo que me indica la ley de seguridad y el reglamento de la ley de seguridad es aplicable y lo podemos encontrar en el artículo 2 o 3, si no me equivoco, me parece que es la 2, el artículo 2 de la ley, es aplicable para sector público, privado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, también les aplica a ellos el tema del registro, el reporte de investigación del accidente. Hola Alejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda o pregunta? Sí, buenas noches. ¿Qué Una tal? consulta. ¿Cómo se realiza el reporte al Ministerio de Trabajo? Muy buena pregunta, Alejo. Eso lo estoy dejando para la siguiente clase, pero te voy adelantando un poco. El reporte de todo incidente peligroso y accidente fatal, parte del empleador, se realiza ingresando al sistema de reporte del Ministerio de Trabajo. Puedes colocarlo así, como reporte accidentes Mintra en el Google y te va a salir la plataforma en la cual se accede con la clave sol de la empresa en la cual se hace el reporte respectivo. Tengo los pantallazos de ese sistema, en la siguiente clase los puedo mostrar con mucho más detalle y les puedo compartir también el manual de uso de dicho sistema para que lo tengan mucho más claro. Bien, lo vemos más a detalle en la siguiente clase, pero sí, se realiza directamente en línea en el sistema y solamente accidentes fatales e incidentes peligrosos. Accidentes que no hayan sido fatales, eso es responsabilidad del centro médico al cual llevaron al accidentado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Doctor, una consulta. Yo tuve Dime. un accidente ¿Ok? hace aproximadamente 8 años, el cual a mí la empresa me dejó de pagar. Ya, Yo quería saber, o sea, no me dejó de pagar, solamente me pagaba una parte en mi sueldo ya. y supuestamente la otra parte me la tenía que pagar el Estado, pero eso nunca supe cómo Pero, tenía ¿el que. SWAT o el SCTR? Lo que pasa es que yo tuve el accidente, yo trabajaba por una agencia de aduanas Ya. eh, y yo era el motorizado. Yo me estrellé con la moto y me rompí el brazo. Ujú. Pero ellos, o sea, solamente cubrieron con mis pagos, porque por todo eso me peleé y todo, Ujú. pero solamente me pagaban una parte de mi sueldo. Y el resto me decían que supuestamente el Estado se encargaba de depositar, pero nunca pasó. Mm. En el tema del, justo eso lo veía en una capacitación que se tuvo hace poco de la misma SUNAFIL, indicando algunos temas respecto al reporte de los accidentes, si no me equivoco, ese fue el tema. Indicaban justamente de que la SUNAFIL en materia inspectiva, ellos principalmente van y colocan las sanciones a un empleador, en el caso de que hubo un incumplimiento por accidente, pero netamente se quedan ahí, o sea, van netamente al cumplimiento de la ley o netamente al cumplimiento de lo que es el trabajador como tal, pero ellos como tal no intervienen mucho en lo que es, por ejemplo, el tema de los pagos e indemnizaciones al trabajador. Entonces, todo inconveniente que se tenga con un empleador que, por ejemplo, ¿no? En este caso, ocurrió un accidente y no le está dando la pensión o no está pagando por los gastos médicos del trabajador, la SUNAFIL no va a hacer que ese empleador le pague. No lo va a obligar, o sea, le va a colocar una sanción por no haberlo hecho, sí va a indicar de que tiene que hacer los pagos respectivos, y si no los hace, le pondrá su sanción respectiva, pero para que procedan a que beneficie al trabajador, eso se hace directamente, pues, ya de manera, cómo se le dice? Ya se lo, Judicial. sí, así es, de manera judicial. Ya ahí no interviene mucho la entidad fiscalizadora. O sea, la entidad fiscalizadora ve por el cumplimiento de la ley, pero no da el cobro de las indemnizaciones para los trabajadores como tal, ¿no? Eso lo explicaban justamente en la capacitación de la SUNAFIL. Ah, ok. No, lo ¿Mm? que pasa es que como yo tuve incapacidad de 6 meses, o sea, Claro. no me depositaron mi sueldo, me depositaron solamente la mitad y decían que la otra mitad, supuestamente el seguro tenía que pagarlo. Claro, lo sacaron como, si me dices eso, entiendo que lo pasaron como accidente de tránsito. Sí. Ya, entonces ahí también complicado porque ahí entra ya ahí ya no entra como accidente de trabajo como tal por el tema de cómo lo reportaron. Como te digo, generalmente sí es así, ¿no? No quieren activar el SCTR a pesar de que fue accidente de trabajo y lo hacen pasar solamente como accidente de tránsito. Así manejan a veces en algunas oportunidades. Claro, lo que pasa es que como yo primero estuve en la planilla MIPE Ujú. y justo una semana antes de estrellarme paso a la planilla de la empresa, Ya, ellos se querían acoger supuestamente a que yo no estaba en planilla los 3 meses de prueba que siempre se está.
¿Ya? pero yo tenía trabajando para la empresa 2 años. Después de Mm, 2 años recién me pasaron a la planilla. ok. Aquí también me adelanto un poco a la siguiente clase, y bueno, tú me comentas que esto ocurrió hace 8 años. La verdad desconozco cómo habrá sido la normativa en ese momento, a detalle, pero actualmente, independientemente si sea un trabajador en planilla o no, la empresa igual es responsable por el accidentado, siempre y cuando que esta persona eh, esté prestando servicio al empleador o haya sufrido la lesión dentro de sus instalaciones, lo que se conoce como daño a terceros. Entonces, actualmente, el tema de que si estoy o no en planilla, ingeniero o no, yo estoy por recibo por honorario y me accidenté, de todas maneras, la empresa es responsable ante la ley de seguridad de tu recuperación por el accidente. O sea, no, aquí no hay distinción por si estás o no en planilla. O sea, el accidente igual aplica a todos. Algunos sí creen que porque no es mi trabajo planillado, solamente está por contrato por específico o recibo por honorario. Yo no tengo responsabilidad de ese accidente, pero no va de esa manera. Eso lo veremos más a detalle cuando revisemos con la ley todos los artículos aplicables a lo que es accidentes de trabajo. ¿Bien? Ah, ok, doctor, muchísimas gracias. Listo. Bien. Antes de finalizar con la clase del día de hoy, para que salgan temprano y puedan asistir también a su actividad con nuestro coordinador, vamos a hacer una breve actividad a ver si me han entendido la última parte. Aquí tenemos 6 imágenes de distintas formas de accidente y tú enumérame o indícame qué forma de accidente tenemos en cada una. Por ejemplo, la primera, ¿qué forma de accidente crees que sea? Caída a nivel. Ok, muy bien, ¿no? Correcto, están atentos ustedes. Esta vendría a ser caída al mismo nivel, ¿no? Tenemos que la persona está transportando y se ha tropezado o algo le ha pasado y se ha caído al mismo nivel. ¿Qué sería la segunda imagen? La imagen de acá del centro, parte superior. Accidente. Ya, ¿qué forma de accidente? Contacto por, exposición, golpe con, golpe contra. ¿Qué tipo de accidente sería? Félix me dice golpeado por. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo? Esther me dice contacto por. Carlos me dice golpeado por. ¿Qué sería? ¿Alguien más? Golpeado por. Golpeado por, correcto, muy bien. Recuerden, golpeado por es que un objeto en movimiento, del cual yo no tengo manipulación sobre ese objeto, me golpea, ¿de acuerdo? Entonces vendría a ser golpeado por. Aquí vemos que el trabajador no tenía nada que ver con la carga que está transportando aquí su compañero, fue golpeado por ella. Golpeado por, estaba en movimiento, no estaba estático. Entonces viene a ser golpeado por. ¿Qué pasaría con la tercera imagen? La persona que está cargando, creo que eso está fácil. ¿Qué forma de accidente vendría a ser? Sobreesfuerzo. Correcto, muy bien, sobreesfuerzo, excelente, ustedes ya están listos ya. ¿Y qué pasa con esta cuarta imagen? Esta persona que se está quemando, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que sea esta Expuesto. cuarta imagen del trabajador que se quema? Vladimir me dice exposición a, mm, Carlos me dice contacto con, Félix también me dice contacto con, ¿alguien más? Contacto con. Gracias, Dilana. Correcto. Aquí tenemos contacto con. Ingeniero, ¿por qué no podría ser contacto por? Analicemos la imagen un poquito más a detalle. Fíjate, aquí tenemos un trabajador que aparentemente se está quemando, bueno, que se está quemando, y aparentemente, por lo que podemos ver, fue usando este aparatito de aquí. Ahora, es contacto con porque al final él es el que manipula el objeto. ¿Y cómo sé eso? Porque si podemos ver aquí en las líneas, el objeto cae de su mano, lo que significa que él lo estuvo usando. Entonces, por eso es contacto con. Digamos que él lo estuvo usando y al que queme es el compañero de acá que nada tiene que ver. Ahí sí sería contacto por, porque él está haciendo una actividad ajena y él con el aparatito va y lo quema. Entonces, ahí sí vendría a ser contacto por, pero como él es el mismo el que lo ha estado manipulando, él es el que lo provoca prácticamente a sí mismo, entonces vendría a ser contacto con, ¿de acuerdo? Bien, siguiente imagen, penúltima imagen, ¿qué vendría a ser?
Edita me dice caídas de objetos, golpeado con, golpeado por, golpeado contra. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea la penúltima imagen, la de aquí, la de abajo del centro? ¿Nadie más? Bueno, sí, viene a ser caída de objetos. Vemos que están manipulándolos y que esos objetos están por caerse, ¿de acuerdo? Caída de objetos. Muy bien. Última imagen, también está fácil. ¿Qué vendría a ser la última? Si no la ven bien, la acercamos, ¿ah? Sin problemas. ¿Qué vendría a ser la última imagen? No me van a decir que no está fácil la última. Atrapamiento. Correcto, muy bien, gracias. Atrapado por, muy bien. Excelente. Atrapamiento, ¿no? Aquí podemos ver que ha habido un atrapamiento del trabajador. Excelente. Esta parte la hemos comprendido también porque la vamos a usar más adelante al momento de la redacción del informe y al momento de poder aplicar la causalidad de pérdidas, es decir, al momento de identificar las causas raíces del accidente. Es necesario también aprender a diferenciar estos términos porque forma parte de lo que tenemos que reportar justamente. ¿De acuerdo? Y bien, con eso estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Hemos hecho de forma introductoria algunos conceptos muy básicos, hemos corregido algunas diferencias respecto a terminología que es necesario justamente, como te digo, para elaborar bien, para elaborar correctamente el informe, de manera que no tengamos mayores complicaciones más adelante, ¿de acuerdo? Espero que hasta este punto no te hayas aburrido, te genere más interés por el tema de lo que es la investigación de accidentes, que es bastante importante. Todavía quieres aprender más sobre cómo hacer la investigación, quieres llegar ya al meollo del asunto y saber cómo vas a elaborar tu informe, qué pasos vas a seguir, de qué manera vas a sacar la información importante, cómo vas a sacar tu causa raíz, o por qué te dije que el exceso de confianza no debería ser tu causa raíz. No te preocupes, quédate hasta nuestras siguientes clases, que aquí lo vamos a descubrir paso a paso, de forma detallada, para que tú lo puedas comprender de la mejor manera. ¿De acuerdo? Por mi parte, eso es todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Quédate con nuestro compañero, con nuestro coordinador académico para que él te dé las indicaciones finales y nos vemos el día jueves en nuestra siguiente sesión del curso de investigación de accidentes de trabajo. Accidentes, perdón. Hasta luego y que tengan buenas noches.